Iba de viaje por carretera con mi buen amigo Diego para visitar a otros amigos de la universidad. El trayecto era largo, unas 15 horas, pero pensamos que entre los dos podríamos hacerlo del tirón. Yo empecé conduciendo y unas 4 horas después, Diego tomó el volante. El plan era que yo durmiera mientras él manejaba, pero simplemente no pude. No sé qué me pasaba, pero no lograba encontrar una postura cómoda, ni dejar de pensar en la carretera, ni relajar la mente. Para cuando volvió a tocarme conducir, estaba aún más cansado que antes de que él se ofreciera a relevarme. Seguía siendo capaz de mantener los ojos abiertos y prestar atención al camino, pero en ningún momento me fijé en el nivel de gasolina. Íbamos en el viejo Chevy de Diego, que no tenía esos sistemas modernos que te indican cuando el tanque está casi vacío. Solo un indicador analógico al que ni siquiera miré. No me di cuenta de nada hasta que el motor empezó a toser y a perder fuerza. En cuanto sentí esos tirones, entendí que no quedaba nada en el depósito. Diego se despertó de golpe y empezó a buscar en su móvil la gasolinera más cercana, pero ni siquiera habían pasado 30 segundos cuando tuve que apartarme al arcén porque el coche ya no aceleraba. Me sentía como un idiota. Para colmo, Diego me dijo que la gasolinera más cercana estaba a unos 6 kilómetros carretera adelante. Estábamos literalmente en medio de la nada, solo llanuras oscuras a nuestro alrededor, ni una casa a la vista, ni un solo coche pasando. Hablamos un rato sobre qué hacer, pero al final Diego decidió que iría caminando hasta la gasolinera y volvería con un bidón, mientras yo me quedaba vigilando el coche. No era el plan más brillante del mundo, pero nos parecía absurdo llamar a una grúa y pagar unos $200 solo por algo de gasolina cuando el lugar seguía estando, al menos en teoría, a una distancia caminable. Aunque eran la 1 de la madrugada y estaba todo completamente a oscuras, Diego no parecía preocupado cuando cerró la puerta y comenzó a caminar por el arcén. En menos de un minuto, su silueta desapareció en la oscuridad. Yo me recosté en el asiento, dándole vueltas una y otra vez a lo estúpido que había sido por meternos en esa situación. Sin embargo, apenas unos minutos después, vi aparecer unos faros en la distancia, viniendo por nuestro carril. El coche pasó junto al nuestro, pero iba muchísimo más despacio de lo normal. El límite en esa carretera era de unos 90 o 100 kilómetros por hora, y ese vehículo no debía ir a más de 20. Lo seguí con la mirada por el espejo lateral y vi que no aceleraba después de rebasarnos. Al contrario, redujo todavía más la velocidad hasta detenerse por completo. Hizo una maniobra de 3 puntos en mitad de la carretera y dio la vuelta. La verdad es que no quería admitir que estaba sin gasolina, ni pedir ayuda, ni soportar preguntas, pero no hizo falta. Volvieron a pasar junto a mí, esta vez aún más despacio, a paso casi de tortuga, como si quisieran mirar bien dentro del coche. Sentí su presencia pegada a las ventanillas, aunque no pudiera ver sus caras. Después aceleraron de golpe y se alejaron en la misma dirección por la que habían venido. Me quedé helado, preguntándome qué demonios había sido eso. Clavé la mirada en la carretera, esperando ver si daban otra vuelta o si desaparecían de verdad. Un presentimiento muy desagradable me apretaba el estómago. Algo me decía que aquello no era una coincidencia ni una simple curiosidad. Saqué el móvil y llamé a Diego. Solo quería avisarle de lo que había pasado y decirle que si podía, se diera prisa, pero la llamada sonó hasta que entró el buzón de voz. No contestó. Eso me inquietó aún más, aunque me repetí que quizá tenía el móvil en silencio o había perdido cobertura. Esperé un minuto y volví a llamar. Nada. En ese punto mi mente ya no estaba siendo racional. De pronto tomé la decisión de abandonar el coche e intentar alcanzarlo a pie. Calculé que hacía unos 10 o 15 minutos que se había marchado, así que si seguía caminando, en teoría yo podría alcanzarlo trotando en unos pocos minutos. Salí, cerré bien y eché el seguro del Chevy y luego empecé a trotar por el arcén, iluminado solo por la franja amarillenta de las luces lejanas de la autopista. Allí fuera el silencio era casi antinatural, tan silencioso que, cada vez que dejaba de correr y disminuía la respiración,
Escuchaba un pitido en mis propios oídos, una especie de zumbido sordo que solo existía porque no había ningún otro sonido que lo tapara, ni grillos, ni viento, ni motores a lo lejos. Corría así, a intervalos, durante 15 minutos. Estaba convencido de que para entonces ya habría alcanzado a Diego, a menos que él hubiera empezado a correr también por algún motivo. Decidí volver a llamar. Saqué el móvil, marqué su número y justo en ese momento escuché un tono de llamada sonando a lo lejos. Era muy débil, pero venía de algún lugar fuera de la carretera, más allá del arcén. Miré hacia la nada que se extendía junto al asfalto y distinguí, apenas visible entre la hierba alta, un pequeño rectángulo de luz pálida. Me puse rígido. El móvil de Diego. No podía ver nada más que aquel brillo en la oscuridad, flotando casi a ras del suelo. Di unos pasos hacia la hierba, llamándolo en voz alta. La noche tragaba mis palabras y, por un momento, creí que no obtendría respuesta. Entonces, por fin, escuché su voz, apagada y lejana, viniendo desde algún punto cerca de donde estaba el teléfono. No alcanzaba a entender lo que decía, solo murmullos rotos por el viento helado de la madrugada. Me acerqué más rápido y Diego volvió a gritar, esta vez con más fuerza. Ahora sí pude entenderlo. Me estaba diciendo que me tirara al suelo. Ni siquiera lo veía todavía, pero obedecí sin pensar, dejándome caer entre la hierba fría y húmeda. Fue entonces cuando miré hacia atrás, hacia la carretera, y vi otro par de faros acercándose. Supe al instante que era el mismo coche de antes. Venía otra vez absurdamente despacio, igual que la primera vez. Iba buscando a alguien, iba buscando a Diego, o a los dos. El vehículo pasó frente a la zona donde nos ocultábamos, reduciendo todavía más la velocidad, como si rastreara la oscuridad con la mirada. Dio la vuelta un par de veces más, cruzando despacio de un lado al otro, avanzando y retrocediendo, haciendo maniobras cortas, siempre a unos metros de donde estábamos, como un depredador olfateando un rastro. Contuve incluso la respiración, intentando que ni las hojas a mi alrededor delataran mi presencia. Solo cuando por fin se alejaron de verdad, perdiéndose en la distancia, nos levantamos casi al mismo tiempo y echamos a correr hacia la gasolinera sin mirar atrás. Diego me explicó, jadeando, lo que había pasado. Aquel hombre se había detenido junto a él en mitad de la carretera y le había insistido varias veces para que subiera a su coche. Según Diego, el tipo parecía peligrosamente extraño, y no se molestaba en disimular que sus intenciones no eran buenas. En cuanto Diego se negó, el hombre se bajó del vehículo y Diego salió disparado campo a través. Supuso que el tipo pensaría que seguiría corriendo por la carretera, porque volvió a subirse a su coche y empezó a buscarlo conduciendo despacio. Diego, en cambio, se había tirado a la hierba, escondiéndose en la oscuridad, y en esa carrera el teléfono había salido volando de su bolsillo. Estaba tan aterrado que no se atrevió a levantarse para buscarlo, así que se quedó quieto, invisible, mientras el coche hacía rondas una y otra vez. Al final llegamos a la gasolinera y pudimos conseguir ayuda. Además de llenar el bidón para el Chevy, llamamos a la policía y relatamos lo sucedido, describiendo el coche, el aspecto de aquel hombre y la zona exacta donde nos habíamos quedado tirados. Nunca lo encontraron. La investigación no pasó de unas cuantas patrullas rondando los alrededores. Fue un encuentro escalofriante, demasiado cercano, y aún hoy me siento culpable por haber sido la causa de que estuviéramos en esa situación. De algo estoy seguro, jamás volveré a dejar que el tanque de gasolina llegue a esos niveles. Nunca. A veces, cuando crees que todo queda en un susto en mitad de la carretera, otra historia, en otro lugar, demuestra que hay gente que parece vivir solo para perseguir a desconocidos en la noche. Y lo que viene ahora es uno de esos relatos que te obligan a mirar 2 veces por el retrovisor cuando viajas solo. Esto fue en 2014. Yo casi nunca hacía viajes largos en coche por aquel entonces, porque rara vez podía permitirme varios días libres solo para conducir, más el tiempo adicional para disfrutar realmente de las vacaciones. Sin embargo,
Estaba entre trabajos cuando mi familia organizó una fiesta sorpresa por el 50 cumpleaños de mi padre. En esa época la gasolina era mucho más barata de lo que es ahora, y volar resultaba bastante más caro en comparación, así que, para ahorrar dinero y aprovechando que temporalmente no tenía empleo, decidí hacer la ruta en coche. Para ir con calma, la dividí en 3 días de viaje. Después del primer día completo conduciendo, me desvié en cuanto vi el primer motel barato y me registré para pasar la noche. No era precisamente un lugar agradable. Tenía ese aire descuidado y triste de sitio de paso, pero no me importó. Dormí hasta las 11 de la mañana, luego recogí mis cosas y abrí la puerta para marcharme, solo para sobresaltarme con un hombre plantado justo en el umbral. Estaba tan pegado que casi choqué contra él. «Perdón», murmuré intentando pasar. Él apenas se movió, lo justo para abrirme un hueco. Tenía alrededor de 40 y tantos, ojeras profundas y un rostro que, sin decir nada, ya te hacía sentir incómodo. Mientras terminaba de meter mis cosas en el coche, noté que seguía allí, inmóvil, delante de la puerta de mi antigua habitación, observándome con descaro. Me tranquilizó pensar que, al menos, ya no tendría que volver a dormir allí. Hice el check-out y volví a la carretera. Ese sería mi día más largo. Pensaba hacer al menos 10 horas de conducción. Las primeras horas fueron bastante llevaderas. Crucé varios pueblos y ciudades con tráfico, luces y vida. No fue hasta pasadas 5 o 6 horas que las casas desaparecieron y la carretera se volvió recta, solitaria, rodeada de campo. En cuanto me di cuenta de que los pueblos empezaban a escasear, decidí parar en la siguiente gasolinera para llenar el tanque. Pagué, coloqué la manguera y mientras el depósito se llenaba, entré a comprar un café para el camino. Cuando regresé hacia mi coche, vi otro vehículo que se había colocado extremadamente cerca del mío. Había entrado de frente y parecía que su parachoques rozaba el mío por detrás. Era un Corolla rojo oscuro, viejo. Nadie estaba fuera echando gasolina y el parabrisas delantero estaba completamente polarizado. No podía ver quién iba dentro, pero tenía la sensación, con una certeza casi física, de que alguien me observaba desde el interior. Quité la manguera y me subí al coche intentando ignorar esa sensación pegajosa en la nuca. En cuanto salí de la gasolinera, el otro coche también arrancó, sin haber repostado ni un solo litro, y se colocó detrás de mí para incorporarse a la autopista. Quise creer que era pura casualidad, así que continué conduciendo. Durante un buen rato lo vi por el retrovisor, a 4 o 5 coches de distancia, siempre ahí. Pero, a medida que el sol fue cayendo, los vehículos empezaron a confundirse en un mar de luces blancas. No tardó mucho en quedar solo un grupo difuso de faros detrás de mí, indistinguibles unos de otros. Con el paso de las horas, el tráfico disminuyó hasta casi desaparecer, y en algún punto dejé de distinguir aquel Corolla entre los demás. Acabé por olvidarme de él, pensando que seguramente todo habían sido imaginaciones mías. Lo que realmente me preocupaba ahora era mantenerme despierto. Llevaba muchas horas en la carretera, y la ciudad grande más cercana aún quedaba a unas 2 horas de distancia. Quería llegar hasta allí para buscar un hotel decente e incluso aprovechar la mañana siguiente para dar una vuelta, pero todo dependía de si conseguía mantener los ojos abiertos. Pensé que, si paraba a por otro café, no ya por la cafeína, sino por el simple hecho de tener algo en las manos, de estar bebiendo y sintiendo el líquido caliente, tal vez podría resistir esas 2 horas finales. Me salí en la siguiente salida donde había una gasolinera. Desde que llegué se veía que la tienda estaba cerrada. Luces apagadas, puertas con candado, un aspecto frío y vacío. Me decepcionó, pero ya que estaba allí decidí al menos llenar el tanque. Empecé a repostar y casi de inmediato vi que un solo par de faros abandonaba la autopista y bajaba por la rampa hacia la gasolinera, cortando la oscuridad como 2 agujas de luz directa. Aquella gasolinera, aislada en medio de la nada, sin casas alrededor ni otros negocios, ya de por sí imponía. Solo se veía hasta donde alcanzaban las luces del propio surtidor. Más allá,
La noche era un muro compacto. Cuando reconocí la silueta del coche que se acercaba, sentí cómo se me aceleraba el corazón. Era el mismo Corolla rojo oscuro de antes. La idea de que me hubieran estado siguiendo empezó a tomar forma en mi cabeza con una claridad desagradable. Me apresuré a sacar la manguera del tanque, pero el Corolla entró a toda velocidad en el recinto. No fue hacia los surtidores ni redujo como alguien que fuera a repostar. Se detuvo de golpe junto a mi puerta del conductor, tan cerca que casi no habría podido abrirla si hubiese llegado un segundo más tarde. Me las arreglé para meterme en el coche justo en el instante en que se abría la puerta del acompañante del Corolla. Un hombre salió de allí sin dudarlo, caminando directo hacia mí, y tiró del tirador de mi puerta, intentando abrirla con fuerza. Solo necesité una fracción de segundo para reconocerlo. Era el mismo hombre del motel, con esas ojeras profundas y esa mirada vacía. La luz de la gasolinera le marcaba los rasgos de una forma casi cadavérica. Cuando se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con seguro, dejó de tirar. Arranqué el motor con manos temblorosas. Mientras salía disparado de allí, no pude evitar mirarlo una vez más, esperando encontrar en su cara rabia o frustración. Lo que vi fue peor. Estaba sonriendo, una sonrisa exagerada, estirada de oreja a oreja, como si todo aquello fuera un juego divertido. Una sonrisa de auténtico psicópata. Pisé el acelerador hasta notar el coche vibrar. Volví a la autopista y no reduje la velocidad hasta que las luces de la ciudad estuvieron frente a mí. Por suerte, estoy casi completamente seguro de que esa vez no me siguieron. Lo que no dejo de pensar, incluso hoy, es que el hombre había salido del asiento del acompañante. Eso significa que había otra persona conduciendo, alguien que también estaba de acuerdo con lo que fuera que planeaban hacer. Me siguieron más de 10 horas desde el motel. Y lo que más me inquieta es pensar que quizá ya me estaban controlando desde el día anterior, sin que yo lo supiera. Por mucho que pasen los años, me cuesta olvidar aquel viaje. Cuando la noche en la carretera se vuelve una trampa y las áreas de descanso ya no parecen seguras, descubres que el verdadero miedo no siempre está en la oscuridad, sino en las personas que deciden aprovecharse de ella. Y la siguiente historia es una de esas que pueden hacerte dudar de dónde es seguro cerrar los ojos. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, hice un viaje casi de punta a punta del país para ir a pasar las vacaciones de invierno con mi familia. Era una ruta larguísima, varios días seguidos de carreteras interminables. Yo era un estudiante sin un centavo de sobra, así que no había presupuesto para hoteles, ni siquiera para moteles baratos. Metí un par de mantas en el asiento trasero y decidí que dormiría donde pudiera cuando el cansancio me obligara a parar. Cerca de la 1 de la madrugada, después de 11 horas seguidas al volante, mi cuerpo dijo basta. Los párpados me pesaban tanto que empezaba a perder la noción de los segundos, y eso en una autopista es una sentencia de muerte. Vi el cartel del siguiente área de descanso y tomé la salida. Era una de esas zonas pequeñas pegadas a la autopista, con apenas unas plazas para coches y camiones. Había un edificio diminuto con lo que parecía ser un baño y un par de máquinas expendedoras. Solo había otro coche estacionado, en la plaza más alejada al fondo, así que aparqué en el extremo opuesto para darnos algo de espacio mutuamente. Salí a estirar las piernas con los músculos entumecidos y fui al baño. El interior estaba sucio, con manchas de humedad en las paredes y un olor rancio que se pegaba a la garganta, pero hice lo que tenía que hacer y salí de nuevo, soñando ya con el respaldo del asiento reclinado. Cuando volví, había un hombre de pie, pegado a la ventanilla de mi coche, mirando dentro con la cara casi pegada al cristal, como si estuviera revisando cada objeto que llevaba. ¿Puedo ayudarte en algo?, pregunté. Mi voz lo sobresaltó de manera evidente. Dio un par de pasos hacia atrás y soltó una risita nerviosa, diciendo que solo estaba intentando ver si yo estaba dentro, para preguntarme si tenía algo de dinero para la máquina expendedora. Mi coche era prácticamente una pecera.
Todos los cristales eran completamente transparentes, sin polarizar, y desde fuera se veía perfectamente si había alguien dentro o no. No había ninguna necesidad de pegar la cara al cristal como lo estaba haciendo. «No llevo efectivo, lo siento», respondí, rodeándolo para abrir la puerta del conductor. Pero para mi sorpresa, no se marchó. Aprovechó que yo abría la puerta para intentar iniciar otra conversación, preguntándome qué me llevaba a estar por allí a esas horas. «Estoy de viaje y de verdad necesito dormir. No puedo ponerme a charlar ahora», mentí a medias porque ni siquiera tenía fuerzas para ser educado. Me metí en el coche y cerré la puerta. Él hizo un gesto con la mano, como pidiendo disculpas, y caminó hacia el otro coche, subiendo en él. Me alivió un poco ver que tenía vehículo propio y que no parecía un vagabundo errante, pero la verdad es que estaba tan agotado que apenas tuve energía para sentirme incómodo. Viéndolo desde la distancia del tiempo, en un estado normal de lucidez, estoy seguro de que lo más sensato habría sido marcharme de inmediato y buscar otra área de descanso. Reorganicé el caos del asiento delantero, tirando mochilas y bolsas hacia atrás. Luego recliné el respaldo todo lo que pude y traté de acomodarme entre las mantas. Cerré los ojos apenas unos minutos antes de notar, a través de los párpados, un cambio de luces y sombras moviéndose en el interior del coche. Me incorporé y miré por el espejo retrovisor. El hombre había movido su coche y ahora lo tenía justo detrás del mío, pegado a mi parachoques. Me quedé observando unos segundos, sin entender por qué se había colocado así. La inquietud empezó a crecer, lenta pero firme, hasta que supe que no iba a poder dormir ni un segundo allí. Resoplé, aceptando que iba a perder tiempo, enderecé el asiento, puse la marcha y volví a incorporarme a la autopista, soltando por lo bajo un par de insultos dirigidos a aquel tipo. Ese pequeño contratiempo iba a costarme unos 30 o 40 minutos extra, porque en ese tramo no había muchas áreas donde parar. Conducir en ese estado era peligrosísimo. Los párpados se me cerraban durante 1 o 2 segundos y luego se abrían de golpe, con el corazón acelerado al darme cuenta de que estaba cabeceando. Esos microdesmayos se repitieron varias veces mientras avanzaba por la autopista vacía, tratando de no perder el control. Al final, llegué a la siguiente área de descanso. Era muy parecida a la anterior, pero estaba claro que llevaba tiempo abandonada. El pequeño edificio estaba acordonado con cintas descoloridas, las puertas clausuradas, los cristales sucios y agrietados, y grafitis cubrían casi toda la fachada. Aún así, era un lugar donde aparcar y cerrar los ojos, y en ese momento eso era todo lo que necesitaba. Pensé que, precisamente por estar abandonada, nadie vendría a molestarme. Apagué el motor, me acomodé, y esta vez el sueño me atrapó en menos de 1 minuto. Dormí profundamente, al menos durante un par de horas, desde las 2 hasta poco después de las 4 de la madrugada. Me despertó de forma brutal un golpe seco contra el coche, tan fuerte que hizo vibrar toda la carrocería. Me incorporé desorientado, con el corazón disparado, mirando a mi alrededor. En el espejo izquierdo vi los faros de un coche aparcado justo detrás del mío, tan cerca que me cegaba. Miré entonces al espejo derecho, y ahí estaba, un hombre de pie al lado del coche, con un bate de metal en las manos. Lo vi alzar el bate y descargarlo contra la luneta trasera. El cristal explotó en una lluvia de fragmentos que saltaron por todo el interior. Empecé a gritar «¡Qué carajos!» una y otra vez, mientras buscaba a tientas las llaves. Mis dedos parecían torpes, como si no me pertenecieran. El hombre rodeó el coche y se acercó a la ventanilla del acompañante. Cuando levanté la mirada, lo reconocí al instante. Era el mismo tipo del primer área de descanso. Tenía una sonrisa torcida, enferma, dibujada en el rostro. Empezó a golpear el lateral del coche con el bate, una y otra vez, mientras me miraba fijamente a través del cristal y repetía, en un tono casi cantado, la misma palabra: «mentiroso, mentiroso, mentiroso», como si aquello fuera algún tipo de broma privada. Yo no sabía a qué se refería,
si al hecho de que le había dicho que no llevaba efectivo o a que no había querido hablar con él. En ese momento solo pensaba en salir vivo de allí. Por suerte, conseguí meter la llave, girarla y arrancar el motor. En cuanto notó que el coche cobraba vida, dio un paso atrás. Puse la marcha y salí disparado del lugar con el corazón golpeándome en la garganta y los restos de cristal crujiendo bajo mis zapatos. No miré atrás. Mientras me alejaba por la autopista, marqué el número de emergencias con la mano temblando. Quedé con un agente en una gasolinera unos kilómetros más adelante, donde pude detenerme y ver por primera vez el estado en que había quedado el coche. 2 ventanillas estaban hechas añicos, el portón trasero destrozado y la chapa tenía abolladuras por todos lados. Solo entonces me di cuenta de que también había reventado el neumático trasero derecho. Estaba casi completamente desinflado, aunque yo no lo hubiera notado en la huida. Otro patrullero se dirigió al área de descanso abandonada y encontró los restos de cristal esparcidos por el suelo, pero el hombre ya había desaparecido. Avisaron a todas las patrullas de la descripción del individuo y de su coche, pero no hubo resultados. Me quedé atrapado varios días en un pueblo que no conocía, esperando a que repararan el coche en un taller local. Cuando por fin estuvo listo, pude seguir el viaje y llegar a casa sano y salvo. A veces pienso en lo absurdo de todo. Supongo que aquel tipo perdió la cabeza por algo tan ridículo como que no le diera unas monedas para la máquina o que no quisiera conversar con él a la 1 de la mañana en medio de una autopista desierta. Lo verdaderamente aterrador es saber que estuve a un par de golpes de bate de no contarlo. Todo por algo tan insignificante. Si estas historias te dejaron intranquilo, si todavía miras de reojo la oscuridad que te rodea mientras escuchas mi voz, deja tu like, suscríbete para no perderte más relatos y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de los protagonistas, o si alguna vez viviste algo parecido en la carretera.